ministerio Activando el Reino, porque la palabra de Dios no regresará vacía. Bienvenidos. Quiero agradecerte, Señor, por este privilegio, por este momento. La bendición de la presencia de Dios. Fíjese, hermana, y hermanos que van a ver esto, van a entrar. Yo me basé primero en esto, ¿verdad? En el arca en la casa de Obededón. Para empezar, pues quiero darles el contexto de este pasaje bíblico, donde se llevó a cabo, que fue en Israel, en la época de David. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios. En ese momento, pues empezó todo, ¿verdad? Iban de camino. Y cuando llegaron a la era de Nacón, a esa área, Uzá era quien extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y entonces, si se dan cuenta, aquí no había mala intención, él solo quiso detener el arca. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzá y lo hirió. Ahí Dios por aquella temeridad, porque no se podía tocar el arca. Y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Yo leo aquí y todos leemos aquí y dicen, pero si solo la sostuvo, pero ¿qué significa esto? ¿Por qué pasó esto? Y él no lo hizo con mala intención, pero vemos que aquí él quiso sostener el arca. Él confió más en su fuerza que en la de Dios, porque ya Dios traía promesa de que al arca no le iba a pasar nada porque era donde él se manifestaba. Y además, yo puse aquí la presencia de Dios es santa y debe tratarse con reverencia. Era pensar, me imagino yo, que habían reglas. Y Dios es un Dios de orden, entonces habían reglas que seguir y no las estaban siguiendo. Y eso despertó el enojo de Dios, porque no lo estaban buscando de la manera que el Señor quería, sino lo estaban buscando de la manera que ellos creían conveniente. Entonces, ¿qué pasó? Siguiendo con el pasaje del arca y Obededón. David tuvo miedo porque dice, y se entristeció David por haber herido a Jehová a Uzá y fue llamado a aquel lugar Pérez Uzá hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso tener para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Él dijo, no, a mí me dio miedo lo que pasó. Yo no sé si David, pues él era, era un amado de Dios, pero tuvo miedo a lo desconocido porque no entendió en ese momento por qué había pasado eso y dijo, bueno, llévenlo a la casa de Obededón. Yo estaba leyendo y me pregunté por qué con él. Y decía que Obed-Edom, hay otro pasaje bíblico donde explica y da a entender que Obed-Edom venía de la familia de los levitas y aparte él había sido guardián del arca, él sabía cómo tratar lo sagrado. Entonces David dijo, ahí la voy a mandar en lo que esto se calma y vemos qué pasa, ¿verdad? Y Obed-Edom no dijo que no. Acababa de morirse alguien por tocarla, David tenía miedo y él aceptó lo que su patrón, en este caso, le había dicho. Él siguió, él fue obediente, respetó la autoridad, que es algo que también nos manda el Señor, y sobre todo recibió con el corazón dispuesto la presencia de Dios, y él ya sabía cómo tratar la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Luego dice, estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom Geteo 3 meses y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. Dice que no solo a Obededom, a toda su casa, sus hijos, el ganado se le empezó a multiplicar, las tierras tenían buen pasto. Entonces, yo no sé, hermanos, si ustedes han tenido la bendición, espero que sí, de vivir la presencia de Dios. ¿Cómo?
en medio de todo uno empieza a entender y empieza a ver cómo todo se empieza a alinear a lo que Dios quiere, no a lo que uno quiere. Entonces, cuando la presencia de Dios entra en una casa, la bendición alcanza a toda la familia. Con una persona que dice que sí, si tú sirves al Señor serán salvo tú y toda tu casa. El Señor siempre se refiere al hogar, a la familia, a la casa entera. Yo, en caso, cuando yo decidí y empecé a creer, se me activó la sed de vivir bajo la presencia de Dios, hasta ganas de ordenar me dieron. Tiré unos sillones viejos que tenía en mi casa, que ya está, ya de verdad, hermanos, me confieso, aquí daban pena esos sillones, ya no había cobertor que les quitara la mala apariencia. Y yo que decido sacar esos sillones y yo, bueno, me voy a quedar sin sala, pero esta va a ser una casa bonita porque es la casa del Señor y aquí la presencia del Señor va a morar. Y duré 2 días, hermano, sin mentirle, 2 días sin sala. Mi mami tan linda me dijo, mira, tengo una sala guardada ahí que no uso, llévatela. Nunca le había pasado por la mente dármela y cuando vio mi sala vacía, mi sala pintada, me dijo, llévatela. Y así pasa, cuando Dios empieza a estar en una casa, uno le sale la necesidad de tener las cosas bonitas, ordenadas, arregla y aparte se ve la bendición. Se siente esa bendición, hermana Oralia. Yo sé que usted cuando está en la presencia del Señor siente esa paz, esa bendición que alcanza a toda su familia. Yo sé que va a alcanzar hasta las más pequeñas de su generación, sus nietecitos. Amén, amén. Necesita a todos esa presencia del Señor porque usted, yo sé que ha dicho que sí a la presencia del Señor y la ha recibido con honra y como debe ser. Amén, hermana, recibo. Muchas gracias. El Señor Bendecida, está hablando. amén, Amén, amén. Y luego amén, hermana. decía, Recibo. yo estaba escuchando, solo voy a pausar aquí las alabanzas. Em, yo decía, en la presencia de Dios hay plenitud. Estando en la presencia del Señor, vemos en el Salmo 16 generalmente uno solo lee el 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, pero últimamente yo he estado leyendo la palabra y no me gusta quedarme solo con el versículo, sino que leo un poquito antes y un poquito después para entender el contexto, porque a veces muchas cosas sacadas de contexto sirven de buen pretexto, dice el hermano José. Entonces dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. No dice, Él se ha puesto abusivamente delante de mí, Él no me pidió permiso. Dios es tan lindo, tan caballero que Él permite que nosotros tomemos la decisión de darle el primer lugar. Él toca la puerta, pero Él espera que uno abra y lo deje entrar. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y ahora sí me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud, gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Definitivamente la presencia de Dios, yo lo puse aquí, la presencia de Dios trae gozo, trae paz, trae dirección, trae orden. Yo este año para mí, les he dicho, el 2025 fue un año que yo decía que me sentía en la prueba. Yo le decía, Señor, y él me decía, hija, hay momentos en los que también mis acciones, y yo lo vi después, mis decisiones, el creerme así como usa en el versículo anterior, ¿verdad? Que él se creyó que sus fuerzas eran más que las de Dios y eran suficientes, pues me tocó pasar momentos complicados emocionalmente hasta que yo dije, este año dije, Señor, son tus tiempos, soy de ti, Señor, soy tu hija y me someto a la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Y a través de eso mis hijos empezaron a ver, y no les digo que ya son santos y que no hacen travesuras o no se les escapa a veces algo, pero ellos también han aprendido a vivir en esa presencia, a sentir la paz en su casa, a sentir todo ese gozo y esa bendición.
Aquí dice la presencia de Dios transforma ambientes. Y yo sé que aquí hay muchos testimonios de que cuando Dios dijo, aquí me voy a quedar porque le abrimos las puertas, todo se transformó. Dice en Segunda Crónicas 5 del 13 al 14, dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces en la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Yo cuando leí esto dije, Jesucristo basta. La gloria de Dios es más que suficiente. Cuando estamos en esa bendición de estar metidos en cuerpo, alma y mente, sometemos nuestra carnita y decidimos seguir la presencia de Dios como Dios quiere, la atmósfera cambia. Veíamos al principio que se trasladaba el arca del pacto y dice claramente en Crónicas, la van a llevar sobre brazos los levitas. Ah, no, ellos ya decían, no, nos vamos en el carro, nos vamos sobre carros y vamos a hacerlo a nuestra manera. Y no es así, hermanos. Yo hoy platicaba con unas amigas y les decía, ¿saben qué es lo que pasa cuando uno se mete a orar y uno tiene un anhelo en su corazón? Uno tiene que entender y aceptar que a veces Dios le va a decir que sí, a veces Dios le va a decir que no y a veces Dios no va a hablar, porque Dios sabe sus propósitos y cuando nosotros decidimos aceptar esos propósitos de Dios, Dios lo hace a su manera porque sabe que es lo mejor para nuestro propósito, para lo que Dios nos mandó. Yo me gozo de ver tantos testimonios en la iglesia, de ver cómo el ejemplo de nuestra familia pastoral, el decirle que sí a Dios, ver tanta bendición, yo veía esas fotos, escuchaba esas prédicas y decía, Señor, qué bendición el tener de primera plana y de viva mano qué pasa cuando le decimos que sí al Señor. En Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces uno dice, busca la presencia de Dios, ve y búscala. Y yo decía, pero si la presencia de Dios ya está entre nosotros, es solo que la reconozcamos, que querramos estar en la presencia de Dios porque la presencia de Dios ya habita entre nosotros, ya está en la casa de hermana Oralia, ya está en la casa de la hermana Fernanda, ya Amén. está en la casa del hermano Andrés, ya está Gloria ahí a la Dios. presencia del Señor. Es solo que sepamos reconocerla, que sepamos entender que todo lo que pasa, dice Romanos 8:28, todo obra para bien de los que amamos al Señor. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser ejemplo del templo de Dios. Cuidar nuestra mente, cuidar nuestro espíritu, cuidar nuestra carne. Todo nos es permitido, mas no todo nos conviene, dice la palabra del Señor. Pensar y saber que no todo lo que brilla es oro, que no todo lo que podemos hacer lo debemos hacer, cuidarnos sin caer en vanidad, pero cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro orden en el hogar, cuidar nuestras Amén. palabras, lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos. Yo me daba cuenta que tenía muchos tiempos de ocio donde mi cabeza empezaba a sobrepensar y a sobrepensar y me hacía escenarios que nunca van a pasar porque el 80% de lo que le tenemos miedo, el 90% de lo que tenemos miedo nunca pasa. Y yo me hacía películas en la cabeza y yo decía, Señor, en lugar de estar usando este tiempo para pensar y mal pensar situaciones y cosas, mejor me voy a dedicar a alimentar mi mente, mi cuerpo, mi corazón, mi alma, eh, y realmente hacer eso, hacer que a ver que soy templo del Espíritu Santo y que la presencia de Dios está habitando entre nosotros. Para mí es tanto gozo
el dar esta palabra era lo que anhelaba, estar en esa presencia del Señor. Y empecé a escudriñar la palabra. Por eso yo decía cuando el pastor José me dijo, hija, yo quiero que prediques tú la palabra, que hables de la presencia del Señor. Yo me gocé tanto y le escribí, le dije, era un anhelo en mi corazón sin que yo supiera que era un anhelo porque yo quería hablar de eso. Sí decía yo, y si grabo mi video de esto, de lo que estoy leyendo, de lo que la palabra dice, y me sorprendió ese amor y ese respeto con el que Obededón dijo que sí. Eso sí es como el de nuestro pastor, que mucha gente tiene miedo, mucha gente está en ese momento pasando por algo que no está bien y uno ve todo eso, pero uno tiene los ojos tan puestos en la presencia del Señor que no tiene miedo de decir que sí, de aceptar ese testimonio tan bendecido que para mí ha bendecido mucho mi vida, de ver cómo nuestro pastor decidió decirle que sí al Señor y cómo Dios lo está usando a él para guiarnos a nosotros como iglesia. Yo me siento muy bendecida de estar en un ministerio donde sé que el Señor habla. ¿Por qué? Porque estamos metidos en la presencia, porque vamos en un mismo caminar. Estamos siendo templos del Espíritu Santo. Y ojo, como les decía, estar en la presencia del Señor como Él quiere. Honrar esa presencia. Y no es, yo voy a estar en la presencia, quizás no merecedora de este privilegio. Señor, tú me viste, me escogiste y me estás dando con amor esta palabra para que yo también sea ejemplo aquí para mis hijitos de que el vivir en tu presencia es bendición y que instruyéndolos a ellos en su camino de grandes no se pierdan, Señor. Gracias, Padre, porque tú me has permitido, Señor, ser oveja en esta casa, en esta casa de Activando el Reino, Señor. Bendigo a nuestro pastor, a nuestro profeta José Zamora, a mi Padre espiritual, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que Él fue a hacer a Estados Unidos, por toda esa bendición que Él dio y que trae consigo, porque yo sé que viene con manos y con palabra y con corazón lleno de tu fuego, Señor, lleno de tu espíritu, de tu unción, Señor, y que es una nueva atmósfera y que viene un cambio para este ministerio a mejor, Señor, porque vamos contigo, vamos de gloria en gloria, Señor, de la mano de tu presencia y te pido, Señor, que no te apartes de nosotros, que no te vayas, que no se vaya esa presencia de nosotros. Recibimos esa bendición del regreso de nuestro pastor con bien, con puertas abiertas, con salas de espera cómodas para él, con los vuelos cómodos para él y para toda la gente que viaja con él, para que se note, Señor, se siga notando como hasta ahora tu presencia en la vida de él, porque yo sé que cuando la gente lo ve, sabe que hay algo diferente. Cuando la gente ve a alguien de este ministerio, sabe que hay algo diferente. Y es tu presencia en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por esas personas que siembran. Gracias, Padre, por esas personas que reconocen tu obediencia, que agradecen y que lo hacen desde el gozo. Esos dadores alegres que están reconociendo que aquí hay palabra viva, Señor, y que apoyan a este ministerio a que siga creciendo, a que siga llegando a más lugares, Señor. Gracias por la radio, gracias por los podcasts que hay, gracias por esos pastores que recibieron también a nuestro pastor José, Señor. Y tú decías algo, este ministerio es de reino, este ministerio es de reyes y de princesas tuyas, Señor. Tú eres rey de reyes y señor de señores. Aderezas mesa ante nuestros enemigos y delante de nosotros y estás ahí dándonos tu paz, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendito seas por siempre. Amén. Muchas gracias, Ale, bendecida. Solo quiero decirles rapidito, ahorita tengo que literalmente bañarme y salir corriendo para el aeropuerto. Me siento muy bendecido porque Dios sabe que uno de mis temas favoritos es el arca, ¿verdad? Y hoy oírte predicar tan bendecida, como decís, de reino,
me quebranta mi corazón. Quiero decirle rápido a la iglesia que estando aquí en casa de hermana Betty me he sentido en casa, ni un día me he sentido que no estoy en casa, y hubo una noche en especial que el Señor me visitó y fue literal, me dijo, yo estoy aquí, aquí estoy. Y me quebranto porque cuántas veces lo dijimos, ¿verdad? Cuando estén las naciones, cuando estén las naciones. El Señor, el Señor ha sido más que bueno. Voy al aeropuerto ahorita y mi regreso a Guatemala es primera clase. No, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para Gloria a darle Dios. al Señor, que cuando nosotros nos decimos no a nosotros y le decimos sí a Él, Él solo sabe dar lo mejor. Así que la invitación a todo el que está oyendo en esta hora, lo que te está pidiendo el Señor muchas veces no tiene razón humana, pero si tú logras ver no tu necesidad física, sino ver lo que Dios quiere hacer, lo espiritual, te garantizo que aún tu necesidad actual no va a ser nada comparado a lo que Dios te va a dar, con lo que Dios va a hacer. Así que los amo en Cristo, Ale, gracias por tu sí, ¿verdad? Y me uno a esta palabra, lo profetizaste muy bien, este ministerio nunca más va a ser el mismo. Las naciones se abrieron, llegó un nuevo tiempo y lo único que Dios pide es obediencia, lo único que Dios pide es que respetemos esa presencia de Dios. Así que pues un abrazo grande a todos. Ay, qué lindo, hermana Oralia. Gracias por acompañarme. Gracias de verdad. Voy con sentimientos encontrados. Amén. Vine llorando por ustedes, vine llorando por Gaby, pero hoy me voy llorando por esta familia. Me voy llorando porque igual por Irmita, ahí está Irmita bendecida, me hicieron sentir en casa. Me hicieron sentir en casa y sé que es el inicio de lo que Dios tiene. Y sé que detrás de mí van a venir ustedes, van a ir ustedes también, en el nombre de Jesús. Así que bendigo a todos los de Activando el Reino y gracias, hermanos, estando Amén. aquí, he sentido el amor de ustedes, he sentido las oraciones de ustedes. Así que pues bendecidos, los dejo porque ya me van a, la hermana Betty se volvió una mamá. Así tiene que ser. Amén. Tengo una anécdota, pero ahí se las voy a contar la otra semana. Un abrazo, amados. Bendecidos, hermanos. Feliz Muchísimas viaje, gracias. que todo les Gracias salga por haber bien. venido, por haber estado aquí, por haber recibido la palabra que con mucha humildad y con mucho respeto preparé para ustedes y con mucho amor Amén. del Señor. De verdad, para mí es un privilegio. No crean, a mí me pone nerviosa. Andrea sabe que me pone nerviosa hablar, pero solo le digo, Señor, haz lo tuyo, aquí estoy, úsame, Señor. Amén. Y el Señor sabe que pues muchas cosas que ni siquiera había pensado me hizo decir. Y esa es la presencia, ¿verdad? La gloria del Señor y a vivir en la presencia. Más vale un día en su presencia que mil fuera de ella, así que yo me gozo Amén. el sentir ese amor del Señor en cada uno de ustedes y a las hermanas que recibieron a nuestro pastor, a mi papá espiritual. Yo les agradezco porque yo lo quiero mucho y verlo feliz Amén. después de ver cómo él, aún con miedo, decidió hacer lo que el Señor le decía. Para mí es una bendición porque sé lo que él ha orado y lo que se le ha profetizado a las naciones y ver cómo Dios Gloria a los Dios. cumple tan palpablemente, solo a mí solo me aumentó más mi fe de que las cosas van a pasar, de que lo que Dios dice pasa y no importa cómo, Él busca la manera de cumplir porque Dios es omnipotente y Él tiene palabra y palabra viva. Gloria a Entonces, Dios. yo les agradezco, hermanos, que han estado aquí. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo su casa, bendigo sus finanzas. Amén. Agradezco también la obediencia que tienen en cuanto a las finanzas. Y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas.
Y viene una nueva temporada para todos. Vienen cambios, vienen relojes nuevos, espirituales. Y el tiempo de Dios siempre es perfecto. Y este año el Señor nos está regalando una nueva oportunidad de estar en el propósito de Él. Gracias, hermanos, por haber estado aquí. Amén. Amén. Este ministerio puede llevar la palabra del Señor gracias a Dios y a tu apoyo económico. Para poder enviar tu ofrenda, puedes hacerlo a las 3 cuentas monetarias que el ministerio tiene. Cuenta monetaria Banco Industrial, número 149-00-66-290. Cuenta monetaria BAC, número 9070-96-333. Y cuenta monetaria Banco GIT Continental, número 0290-1457-556. Que el Señor te recompense abundantemente. Gracias por apoyarnos.